Bueno, la doctora María Celestino Donadía Maggi de Gandolfi va a hablar sobre el tema dignidad de la vida humana. La doctora es doctora en filosofía y profesora emérita de la UCA, fue profesora de Raquel y mía y le estamos profundamente agradecidas. Gracias, doctora. Lo primero, me alegro de Margarita, Elena y Raquel han propiciado nuestro reencuentro de tanto tiempo. A ustedes a veces las llego a ver, a Margarita, long time ago. Y bueno, que me convocaran a esto, que es tan querido por ustedes, me han hecho un honor. Después tengo que agradecer a los disertantes anteriores porque sembraron semillas filosóficas, conceptos filosóficos, con convicción, con valentía, el doctor Martínez hablar. Entonces, yo por suerte elegí ir un poco para atrás. Es decir, todos esos conceptos filosóficos no se sostienen sin una alfombra, una red, una columna vertebral, que es la naturaleza. O sea, no es posible hablar de dignidad, valor de la vida, si no se acepta que existe esa plancha bajo toda la realidad existente, que es la naturaleza, que ha especificado las distintas formas de seres orgánicos, inorgánicos, vivientes, vegetales, animales, etcétera. O sea, lo que con sostener esos conceptos ustedes están respondiendo al positivismo fragante que está desde siempre, agudizado en la segunda mitad del siglo XX, con la negación de la metafísica. Y entonces negando que el ser está ahí. Heidegger diría, está echado, se lo tropiezan. O sea, distintos pensadores aceptan que está desde distintas concepciones. Hegel no duda que su proyección hace que ese ser sea real, o sea, pero la metafísica murió hace tiempo. ¿Y saben por qué? No conviene. No conviene aceptar que haya algo dado que me va dando coloración, sentido a todos los conceptos a mis deliberaciones, a mis decisiones, a actuar o no actuar. Es decir, más vale que la naturaleza. Entonces yo voy a alargar una serie de slogans, se diría hoy. Yo soy de la época que se llamaban afiches, ahora pasó a póster y ahora son slides, ¿no? Bueno, slogan debe ser viejo, no sé qué decir hoy, frases célebres, qué sé yo. Bueno, entonces, para organizar el discurso. Entonces, conforme a lo que acabo de anunciar, hay que decir, primera idea o slogan, que para las ciencias lo natural y la naturaleza es como un artefacto, algo que se puede adaptar, manipular, transformar. De ahí en más pasa todo. Explico un poquito cada slogan. El gran desarrollo que a partir de la década del 80 ha tenido la bioética y particularmente la ética biomédica ha suscitado el interrogante de cuáles sean los límites y hasta qué punto es lícito favorecer el dominio del hombre sobre el hombre en el campo de la medicina y de la biología. Tal despliegue ha sido proporcional a los descubrimientos, técnicas, nuevos métodos de investigación, de experimentación y de aplicación y, en forma más aguda, ante los avances científicos en ingeniería genética. Porque lo problemático de este asunto sobreviene cuando se pasa de incidir a manosear la naturaleza. Más específicamente hoy, manosear la vida. Cuando de la intervención de terapéutica pasa a ser distorsionante y violenta del curso natural de la vida. Ya Aristóteles definía que lo contrario a lo natural es lo violento. O sea, violento es lo que impide que cualquier cosa, viviente o no viviente, siga su curso, lo entorpece.
un avance. Segundo avance, una filosofía al uso nostro, direbbe l'italiano, y a la moda. Ocurre entonces, por esta manipulación, hacer de la naturaleza un artefacto manipulable, el fenómeno de que las ciencias, no digo todas, en la práctica o en la investigación, para justificar sus experimentos y manipulaciones, traspasan los límites propios y empiezan a forzar juicios filosóficos. No lo que ustedes hicieron, Eso estaba muy bien hecho. Sobre qué es la vida, qué es el ser humano, ya dejan de ser científicos. Y qué es, acá lo dijo Elena, ahora paso a la lectura antropológica, ética, otro dijo teológica. Bueno. Pero como científico empieza a responder qué es la vida, qué es el ser humano o qué es la realidad toda. Ejemplo, es humano, pero no es persona. Lo humano pasa por etapas hasta llegar a ser persona. ¿Hay personas no humanas como ciertos animales? Las ciencias lo preguntan y lo responden, pero esto excede la ciencia. Están extrapolando la ciencia, no pueden dar respuestas de esto. Entonces, ¿qué? Hay que matar a la alfombra, a la red, a la metafísica, para que sea un constructo. Preguntas, como digo, que escapan de su ciencia. Empiezan a ser, por eso llamo una filosofía al uso nostro, direbbe l'italiano. Es un clásico esta palabra, filosofía al uso nostro, es un clásico y está bien, es correcto y cada uno hace la suya. Como elongación mediática se instala en los formadores de opinión, en los medios de comunicación y en las redes sociales de todo tipo. Esta filosofía al uso nostro. Es la globalización de lo que conviene pensar y decir aquí y ahora, sin reflexión ni depuración. La moda ha invadido, y desde hace tiempo, totalmente todo. El pensamiento, la cultura, las creencias, las prácticas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. En el mismo sentido, y si no viene la famosa frase que todos profe, doctora, señora, en estos tiempos que vivimos. O sea, en estos tiempos que vivimos no se puede poner esa ropa y tampoco puedes pensar así. ¿O no? ¿Cuántos nos han dicho eso? En el mismo sentido se considera que es una imposición dogmática, dogma de fe, sea de la religión que fuere, sostener la dignidad y el respeto de la vida humana personal desde la concepción hasta la muerte. Dignidad, hay una etimología de dignidad, doctor Martín, ¿no? Sí, Real Academia dice, digno viene de dignidad, dignidad es el atributo de lo digno. Pero el origen etimológico de la palabra está asociado a aquello que tiene una cualidad, un valor, una perfección intrínseca por ser lo que es. O sea, no es un valor agregado, mercantil, por ejemplo, es un valor propio, sustantivo. Cuando decimos los valores morales, por ejemplo, son valores que valen en sí mismos, independientemente de que a uno no le guste, o le guste la justicia y la justicia. Puedo manipular la cosa y decir es justo lo que es injusto, como se hace hoy en día, por supuesto, no, abogado, no, justicia, injusticia. Algo que es, por tanto, está ligado etimológicamente a una palabra muy fuerte, pero es tal cual, excelencia. Lo excelente es lo que excede de cualquier parecer. Ahí está, vale. Por eso no quiero la dignidad ni valor. Bueno, respecto de esto de hacer algo dogmático, la defensa de la vida desde la concepción, me fui por lo de dignidad hasta la muerte natural, hay que aclarar dos cosas. Primero, bueno, acá el doctor Martín ya dijo una de las cosas que hay que aclarar. Primero, que los dogmas, en cualquier creencia religiosa, se establecen cuando la razón humana, en su uso natural, ¿no?, la que traemos puesta, no puede, de forma alguna, explicar propiedades de la existencia humana. Pero es posible ofrecer argumentos de la razón natural, de las ciencias, no de la razón sobrenatural que dan las religiones, y de la filosofía.
para hacer accesible a toda la raza humana una concepción del mundo, muy en particular en temas antropológicos y éticos. Tomen a un realista que acepta la naturaleza, que descubrió la naturaleza, que los dos primeros tratados de la física aristotélica se dice que es una metafísica natural, de la física. Metafísica quiere decir algo que traspasa a la física, que va a lo hondo. Bueno, los dos primeros libros de un pagano, si bien en un libro de la metafísica, uno de los últimos, acepta que existe un ser supremo, pero era un pagano practicante de todos esos dioses. Bueno, ahí descubre la naturaleza. Y por tanto, explicar al hombre, a la vida del hombre y al comportamiento humano. En segundo lugar, y lo escuchamos esto que dije antes, a diario, las personas corrientes, incluso en charlas académicas, lo que dije antes, ya adelanté, la recurrente muletilla como argumento tajante, por favor, en los tiempos que vivimos. Bien, tercera idea, hagamos un poco de historia. Desde el nacimiento de las ciencias y hasta nuestros días, si observamos el mundo sin condicionamientos acomodaticios, contemporizadores, la diversidad y multiplicidad de la realidad, en especial de los vivientes y no vivientes, los hemos clasificados en clases o tipos, es decir, clases de naturalezas diversas, naturalezas compartidas por un número X de individuos, pero eso lo ha hecho siempre la ciencia. Linneo, por ejemplo. La naturaleza de un individuo explica que sea tal cosa y no otra, y que actúe de tal manera. Nos llevamos una tortuga al hipódromo. ¿Por qué? Profe, porque es tortuga. Al hipódromo se lleva un caballo de carrera. ¿Por qué? ¿Y por qué un caballo para correr? ¿Qué dice usted? Toda gente actúa conforme lo que es, y lo que es está dado. Todo lo que dijo el doctor antes del síndrome de Down deja de ser persona por tener una deficiencia. Los vivientes en especial son un valor agregado a la naturaleza. Encima es una naturaleza plus. ¿Por qué? Porque tienen movimiento autónomo. O sea, que el viviente básico, que es la plantita, ¿no es cierto?, le tenemos que echar agua o tiene que caerle agua, pero ella sola estira las raíces, solita, crece, saca las hojitas, hace todo el proceso de floración, reproducción, sola, ¿no? Tiene movimiento autónomo, o sea, no me vengan a hablar de la autonomía de la bioética, es una macana, eso no tiene nada que ver con esto, es otra cosa. Se desarrollan, crecen por sí mismos y se reproducen, cualquier viviente. Eso es un plus en su naturaleza, en lo dado. Ya está en la semilla, como está en el embrión. Profe, de una semilla de maíz puede salir una planta de rosa. No, nene, no, porque ahí está incubado que va a ser un maíz. Y en el primer óvulo que se hablaba ahí, están las propiedades del ser humano. Pero es obvio. Hay que retorcer tanto el argumento para decir lo contrario. Esto nos permite hablar de una dignidad ontológica, excelencia, un plus ontológico, quiere decir del ser, de la vida en sí misma. Son todos los vivientes seres más perfectos que los no vivientes. Ya ahí ganamos mucho para el ser. O sea, no se puede defender la vida humana si no se empieza de acá. Cuarta idea, toda investigación en biología o medicina supone y asume una concepción de vida. La investigación sobre la vida en biología o medicina no es solo experimental, como ocurre con las ciencias del mundo inorgánico, y por eso no es neutra de valores o normas éticas, ni prescinde del carácter completo de lo que es la vida en sí misma y muy en particular de lo que es la vida de los humanos. Muy por el contrario, toda investigación, todo conocimiento, sea científico o del uso cotidiano, plasma, supone, la alfombra, la red, una concepción de vida en la que están invertebrados juicios éticos, antropológicos, de valor y ontológicos, vivenciados en unos, más elaborados en otros.
pueden no advertir, que esos son a nivel inconsciente, psicológicamente hablando, pero los tienen, y si no, no podrían actuar, no podrían actuar. Tales juicios responden a determinados modelos de pensamientos sobre qué es lo ético, qué es el hombre, la vida y su modo de insertarse en la realidad. No podemos no solo pensar sin actuar sin red. No podemos no solo pensar y ni actuar sin red. Caso contrario, no podríamos deliberar ni tomar decisiones. Aristóteles a esto se enfrentaba a los del azar o del caos, como Demócrito, etcétera, que la respuesta era ¿por qué ocurre tal cosa? Por el azar. Hoy en día diríamos qué sé yo, ocurrió. Entonces Aristóteles empezaba. Dígame, las gallinas, pollos, no sé cómo lo llamarían los griegos, ¿tienen pollitos o tienen patitos? Tienen patitos, tienen gallinas. Dígame otra cosa, ¿el sol sale del este y se pone por el oeste o se pone al oeste? Aristóteles, sale del este. Y así, y así, y así. Todos los procesos de la realidad son regulares, constantes, espontáneos, consecuentes. Precisamente lo antinatural es violento y tiene contrasentido. Y como le había enumerado la mayoría, ya ni me acuerdo todos los argumentos, la mayoría de los fenómenos naturales, entonces algo espontáneo, regular, constante, etcétera, 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 es lo natural. Pagano, Quinta idea, reparemos en el modo de reproducción de los vivientes y de su continuidad en la especie. Esto colaboró con Helena. Desde una semilla, desde el huevo de un ave, desde el embrión de un animal o de un humano, ese proceso se da por homogénesis y con continuidad gradual. Veamos estas dos propiedades de los vivientes. ¿Qué es la homogénesis? Es el término empleado en biología, no en filosofía, que designa el método de reproducción usando un mismo proceso a través del cual las generaciones sucesivas cuentan con descendientes que son similares, homo, a los progenitores. ¿Qué es lo que continúa? El proceso natural. ¿Sí? Este concepto aplica en todo el mundo vital. Se trata de la producción de caracteres iguales en las generaciones sucesivas. Por eso es que el nuevo viviente guarda, se dice, continuidad gradual con sus progenitores durante todo el proceso reproductivo. Es y será el mismo siempre y sin interrupción, desde el instante cero de la concepción hasta la muerte. Y acá lo probaron con cosas que no puedo repetir yo, pero están escritas, no me pueden mandar. Además, negar la naturaleza significaría negar nuestra propia experiencia de la continuidad de la especie. ¿Y quién tengo atrás? ¿Qué sé yo qué es? Lo cual también es un innegable hecho biológico. Bueno, parece que para negar los procesos naturales también hay que falsear la biología. Esta explicación muy sencilla, filosófica, presten atención, eso del día 14, y otro asunto que se discutió mucho hace 10 años, después que creo que murió porque era un concepto filosófico extraño, la hominización. Quiere decir que en el vientre, que tiene que ver esto de los 14 días, o 3, o 7, o 21, que fuera, quiere decir que el embrión humano va dando saltos extra específicos. O sea, primero sería una larva, da un salto y sería, no, Helena, no, siempre lo mismo. O sea que se va hominizando. Y los inventos de la ciencia responden, ¿ven? Filosóficamente un horror. Se va hominizando. Es imposible que un ser haga saltos extra específicos y sobre todo de superación de sí mismo, desde sí mismo. Imposible.
La lombriz no se puede convertir en tortuga, no. Pero piensen, de lombriz a humano, imposible. No hay en la realidad cosas así. Por eso digo, a veces estoy discutiendo cosas que son obvias, como dicen los chicos, obvias. No, es loco. Bueno, pero hay que decirlo. Sexta idea, detengámonos en el viviente humano. Pero la evidencia de los hechos hace que ni la biología, ni la genética, tampoco la filosofía pongan en duda la naturaleza y su comportamiento. Ahora bien, el ser humano agrega una perfección vital nueva y superior, es persona. Es decir, el viviente humano por naturaleza posee racionalidad y libertad. Eso quiere decir que es un viviente humano personal. Y todas estas propiedades vitales las tiene por su misma conformación intrínseca, por su naturaleza, independientemente que se concreten y manifiesten en las actividades específicas. Es decir, la función sigue al órgano, no a la inversa. Alguien no tiene que manifestar actividades humanoides para ser considerado humano. Y así pregunto, ¿es que el cóndor deja de ser tal por tener estropeadas sus alas y no poder volar? No, profe, está loco usted. Los artefactos, relojes, computadoras, sierras, dejan de serlo por no marcar la hora, por no cortar, por ponerse la pantalla negra o que se apaga y se prende. Bueno, es una computadora desgraciada, decimos, pero sigue siendo computadora. El humano no cambia. Le pasa algo, cambia. Los artefactos a lo sumo no sirven, pero no dejen de serlo. Y eso es lo que está aplicando el humano. No sirve, como la computadora, entonces caput. Pero hacen caput a un humano, como yo tiro una computadora, ¿está? Cuanto más un ser vivo, cuanto más las personas, incluso los no nacidos. La manifestación de las funciones de una persona humana no es lo que la hace persona, sino la inversa. Si nos obnubilamos ante estos hechos elementales, ¿qué actitud tendremos ante los ya nacidos que han sufrido un accidente cerebral o fueron gestados con deficiencias mentales o sufren trastornos psicóticos? La humanidad entera, por otro lado, los derechos humanos, abomina la selección étnica o la selección de los más fuertes, la persecución religiosa, terrorista o exclusión de las clases sociales, hoy en día las clases sociales, etcétera, la eugenesia. ¿Por qué? Porque esos siguen siendo humanos. Otra, es que la naturaleza para muchos le resulta francamente inconveniente. Sin embargo, por siglos ha habido propuestas de pensamiento por trastocar, diluir, oscurecer o negar la realidad de la naturaleza y de la vida. Es que suele resultar muy inconveniente, o sea, no conveniente, que la naturaleza y la vida sean invulnerables en cuanto tales, sean un valor en sí, independiente de que me guste o no. Baste algunas referencias. Algunos han tildado de biologismo a la concepción que nace claramente con Aristóteles, por lo que en el caso del ser humano, dicen, personal, solo explicaría las funciones estrictamente biológicas, y hoy diríamos, y algunas sensibles, como hay por supuesto hoy la opción sexual, de elegir el sexo. Entonces, lo específicamente humano quedaría librado a una evolución ciega, sin sentido, o con el sentido que queremos darle. Otros entienden que naturaleza y vida humana son contradictorias con el uso de la libertad, ya que las decisiones libres tendrían el poder de ir modelando al ser humano de acuerdo a lo que cada uno quiere ser, Sartre, por ejemplo. No lo que uno quiere ser, o sea, con su conducta lo hace ser tal persona. Por eso, pero esto que yo acabo de decir va más allá de elegir ser varón o mujer. ¿Por qué no? Respetar la ley y estar por encima de la ley. Porque yo me hago así. No existe una naturaleza baja, un ser abajo. Trabajador o asaltante, socialmente integrado o antisocial, autonomía responsable o autonomía que vulnera la del otro, respetar las creencias o acomodarlas al aquí y ahora, Estado soberano o Estado mundial, lo que cada uno construya. Como nunca vigente el profético tango Cambalache, ¿no? Otra idea, la sociedad y la tecnología embisten contra la naturaleza.
La idea más instalada contra la naturaleza y la vida es sostener que la historia y la cultura condicionan lo que el ser humano puede ser y hacer, hasta el punto de afirmar que la naturaleza humana es lo que la sociedad, en un determinado espacio y tiempo, ha consensuado por convención. No nos puede extrañar que estos avances sobre la naturaleza y la vida humana hayan podido formular y aplicar las técnicas del transhumanismo, human enhancement, que es el uso de la biotecnología para superar las limitaciones del ser humano, recurriendo a técnicas artificiales, logrando una mejoría que incluso lleve a la eternidad. SIC, así dicen. Por ejemplo, basta citar el cyberwar, que tiene las posibilidades de establecer busquen en internet, es increíble todo lo que hay ahí, que tiene la posibilidad de establecer una conexión entre nuestro sistema nervioso y los ordenadores, la PC. El cyborg, que son implantes protésicos de lo que resulta un organismo en parte biológico y en parte cibernético, hasta cambiar, genéticamente el embrión o incluso las células germinales para producir un bebé a la carta, a la medida. Otro, aparentar más que ser lo que es. Se vive como si no fuera necesario mostrarse tal como se es. Es decir, no es preciso conformarse, convenir con la naturaleza para ser. Basta simplemente querer ser tal en cada circunstancia particular. La voluntad y la historia han ocupado todo terreno, la idea, la razón, la naturaleza han perdido mucho o todo. La vida en todas sus formas es un valor. Solo si se la reconoce como valor podemos hablar de dignidad del ser humano. La preocupación por la transgresión de la naturaleza y la vida no significa obstinarse en sostener que por ser configuradas intrínsecamente no pueden ser mejoradas, ni es ir en contra del avance de la ciencia y la técnica aplicada a la vida, como las de carácter terapéutico que respetan las condiciones normales y saludables. Pero si va más allá de la naturaleza de la vida, ¿cuál será la medida para saber que se está haciendo lo mejor? Porque la naturaleza y la vida poseen también una dignidad ontológica como ser, un valor que no podemos desconocer, un valor en el sentido auténtico de cultura. Cultura viene de cultivar la tierra. Cultivar la tierra, ¿qué hace el cultivador? Lleva lo natural dado en una línea de real perfeccionamiento para que la tierra rinda al ser humano más productos. Incluso en este punto no podemos negar que los hábitos es una especie de cultura, cultivo. Los hábitos que nos capacitan intelectualmente, en las habilidades, ni hablar de los morales, ¿no? Como las virtudes, constituye para el ser humano personal un progreso de su naturaleza. O sea, ahí está el parámetro de mejoría. Si hacen ir a la naturaleza, como dicen los chicos, un pum para arriba, no un pum para abajo. Los hábitos, bien se ha dicho, son como una segunda naturaleza, porque el que toca el piano, vieron que ustedes parecen, o los bailarines, estos famosos nuestros, etcétera, parece que nacieron bailando. Fred Astaire, Dios mío, bueno, no sé, acá hay muchos que se van a acordar de Fred Astaire. Fred Astaire parecía que ¿sabe? Las horas de práctica. Ahora se hace práctica para lanzarse al abismo y matarse, por supuesto, para tener músculo, pero eso se hace solo. Interioridad de la persona, ¿para qué preocuparse? Los hábitos son una segunda naturaleza generada libremente en cada ser humano para cultivar su propia persona, como el agricultor que cuida con dedicación cada paso del progreso vital de nuestra tierra. Esta segunda naturaleza por cultivo no niega ni al una a la primera, sino que la respeta, la toma muchas veces como canon, la integra y la orienta a sus posibilidades de progreso. Dejo una pregunta final o un problema final. Sin una idea clara de lo que es la naturaleza de la vida y de la vida humana personal, sin una idea clara de la dignidad y del valor de la vida en sí misma, la injerencia contra lo natural puede ser un logro para la calidad de vida humana de quien ejecuta tal intervención. Sin una idea de lo que es el ser humano,
de lo que constituye su función y su felicidad, ¿cómo podríamos decir que se ha dado un avance? O sea, ni la mejora efectiva de la vida humana ni los criterios de valoración llegarán de la mano de la negación de la naturaleza y del valor intrínseco de la vida humana. Gracias.